nos llenas de tu paz, Señor. Aunque en el mundo haya tribulación, aunque en el mundo haya ansiedad, tú eres el Rey de paz, tú eres el Rey de paz. En ti tenemos paz, en ti tenemos la victoria. Declaramos que eres digno, en cada circunstancia eres digno, en cada situación eres digno. Oh, dile, díselo, levanta tu voz y dile, digno eres tú, Señor. Digno eres tú, Señor. Gracias, Señor. Oh, you are worthy, eres digno, Señor Jesús. Digno de toda adoración, Padre. Señor, y solamente ante ti nos inclinamos. No nos inclinamos ante el temor. No nos inclinamos, Señor, ante la situación. Solamente nos inclinamos a ti, al Rey de Reyes. Solamente a ti, Padre. You are worthy, eres digno, Señor. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón
Decima Vida Nueva y amigos que nos sintonizan, estamos en vivo desde la plataforma de Facebook, tal y como lo habíamos prometido. Obviamente, hoy estamos a puerta cerrada, viviendo una situación un poco diferente, y en base a eso hemos decidido tener este tipo de servicios a puerta cerrada, no solo para cuidar y preservar nuestra gente, nuestra familia, como una medida preventiva, que nada tiene que ver con falta de fe, nada tiene que ver con el temor, nada tiene que ver que puedas decir, pastor, ¿dónde está tu falta de fe para cerrar la iglesia? No tiene que ver con falta de fe, con falta de temor, sino de acatar las leyes gubernamentales que el presidente nos ha pedido a todos los que congregamos a menos de 10 personas, cancelar y abstenernos de tener reuniones que asciendan a más de 10 personas. Obviamente, iglesia, hoy estamos a puerta cerrada y confiamos que esto va a ser pasajero, pero eso no nos detiene, iglesia, no nos detiene a ser iglesia el día de hoy. Yo sé que estás ahí en tu casa, en la comodidad con tu familia, tal vez estás en la sala, tal vez te reuniste en familia para poder presenciar tu reunión, tu servicio, pero yo te animo en esta mañana que prepares tu corazón para lo que Dios tiene preparado para ti. Hoy donde tú nos estás sintonizando, amigos que nos estás viendo, en estos momentos que debemos de aprovechar para establecer una verdad presente. ¿Cuál es nuestra verdad presente? Es que tú y yo somos la iglesia y somos el altar de Dios en el cual Dios se va a glorificar. Esto que estamos viviendo no nos detiene de ser lo que somos. Somos iglesia. ¿Cuántos lo creen? Somos iglesia. Una iglesia que ha venido siendo edificada bajo el entendimiento y el orden de una iglesia que no depende de multitudes, no depende de grandes edificios, porque hemos llegado al entendimiento que nosotros somos la iglesia, nosotros somos la habitación donde Dios habita. Ciertamente, iglesia, estamos viviendo tiempos de amenaza inminente, una pandemia de mortandad que atenta contra las naciones, que atenta contra nuestra nación y que rápidamente se está propagando de una manera sorprendente en el mundo. Y los gobiernos están tomando medidas extremas, tales como las que estamos aplicando el día de hoy, de tener esta reunión a puerta cerrada. Y claro está, debemos tomar las debidas precauciones, mismas las que nos han estado informando a través de las noticias diariamente. Y en esta mañana yo te animo, iglesia, a que ahí donde estás nos unamos en el Espíritu, creyendo que somos la iglesia, creyendo que somos esa iglesia que Dios ha llamado. Y es el tiempo de resplandecer, es el tiempo de empezar a movernos lo que Dios dice que somos. Una iglesia ataviada, una iglesia que se expone a los tiempos y que resplandece a la luz del Evangelio. Es tiempo de proclamar el Evangelio de Jesucristo, pese a las circunstancias mundiales, pese a los problemas que estamos viviendo. Dios se habrá de manifestar y habrá de utilizar tu vida para que Dios se manifieste. Los que somos parte de Decima Vida Nueva, cada semana hemos venido hablando sobre el nuevo orden y el entendimiento de ser una iglesia de un nuevo pacto, una iglesia del reino, y tiene que ver con el Espíritu. Tiene que ver que somos Espíritu y el Espíritu es uno en Dios, es uno con Cristo. Jesucristo decía, mi Padre y yo no solo somos, ahorita somos uno en el Espíritu. Tú eres un Espíritu viviente para manifestar la gloria de Dios. Hay tiempos de crisis. Siempre me gusta poner bosquejos a la congregación y hoy me vas a perdonar, pero no podemos darte un bosquejo, pero puedes apuntar los números o los pasos que estamos dando en esta mañana. Primero, paso número 1, tiempos de crisis. Estamos viviendo, nuestro tema en esta mañana es tiempos de crisis, tiempos de oportunidades. ¿Para qué? Para hacer iglesia.
Hoy, en el tiempo de crisis que estamos enfrentando, en este tiempo de pandemia, este tiempo de eminente que atenta contra la nación, contra la iglesia entera, es un tiempo de oportunidades para ser iglesia. Y este es mi mensaje en esta mañana. Más que todo, enfocarte, animarte a que entres en ese entendimiento, bajo ese orden, que tú y yo somos la iglesia. No dependemos de grandes cantidades de personas, no dependemos de grandes edificios de 4 paredes para expresar a Cristo como iglesia. Entonces, nuestro tema en esta mañana: tiempos de crisis son tiempos de oportunidades para que Dios se manifieste. Dios es un Dios de tiempos. Estamos viviendo un tiempo un poco difícil. Estamos enfrentando un tiempo con cierto pánico, con cierta psicosis que nos pone en una postura muy difícil en la sociedad. Hemos visto en los mercados, en las tiendas, cómo la gente se mira desesperada, creyendo que ahí está la respuesta para sus vidas, pero podemos ver al desnudo una fragilidad en su interior, donde manifiestan externamente una desesperanza. Pero ciertamente estamos viviendo tiempos. Dios es un Dios de tiempos, y Dios se quiere glorificar en este tiempo que tú estás viviendo. Dios también es un tiempo de ciclos, es un Dios de ciclos, y también es un Dios de temporadas. Y ciertamente estamos viviendo un tiempo de crisis, pero todo ciclo tiene su término. Iglesia, ahorita no nos estamos congregando, nos extrañamos. Yo quiero decirles que en esta mañana yo extraño a mi gente, extraño a la familia, extraño a cada uno. Los podría nombrar a cada uno de ustedes, pero los extrañamos. Pero somos iglesia porque vivimos en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén ahí donde están en su casa? Somos Espíritu en Cristo Jesús, y ciertamente estamos viviendo este tiempo de crisis. Y es ahí donde Dios nos lleva a una nueva temporada. Cuando Dios te quiere llevar a otra dimensión, a una nueva gloria, a una nueva manifestación, se manifiestan los tiempos difíciles. A veces estamos acostumbrados a que todos los tiempos sean hermosos en nuestra vida. Tal vez despertamos de un día a otro y empezamos a experimentar esta situación tan difícil, tan llena de miedo, tan llena de terror para muchas personas. Pero son tiempos que Dios va a utilizar, iglesia. Son ciclos, y cada ciclo tiene su término. Esto es pasajero, yo lo sé y lo creo en mi espíritu que es pasajero, pero Dios lo hace con un propósito de llevarnos a una nueva temporada. La crisis no son más que oportunidades, escuche esto, para avanzar a otros niveles, para afianzarnos en la fe, para manifestar lo que realmente llevas dentro tuyo. Oh, gloria a Dios. Llevamos dentro de nosotros la vida de Jesucristo en nosotros. Es nuestra única esperanza de gloria. Es para afianzarnos en la fe, para manifestar lo que llevamos dentro. Si llevas dentro tuyo a un Dios interno, escuche esto, a un Dios interno, a un Dios intrínseco, y no a un Dios ambiental, entonces, iglesia, es tiempo de empezar a verte como iglesia. Es tiempo de empezar a verte como la eclesia que vive y camina en el Espíritu que lo habita. Una eclesia que es la expresión de Cristo aquí en la tierra. Es tiempo de ser la expresión del Cristo vivo. Es tiempo de manifestar esa presencia gloriosa. Es tiempo, iglesia, de empezar a creer que tú y yo somos transportadores de una vida que dio su vida por nosotros, que se manifestó en sacrificio vivo y que venció a la muerte, venció a las potestades, y ahora vive y reina para siempre en nuestros corazones. ¡Qué gran privilegio! ¡Qué gran privilegio de poder saber en una conciencia de hijo que tenemos la vida de Cristo con nosotros! Iglesia, dentro del propósito eterno de Dios, la iglesia es llamada a ser la expresión de Cristo aquí en la tierra, a ser una iglesia vencedora, una iglesia que vence. De hecho, el libro de Apocalipsis, el libro de Revelación, muestra a una iglesia vencedora,
Hoy estamos viviendo tiempos donde muchos están empezando a hablar sobre el rapto, sobre que Cristo viene pronto, que estas son señales. Y ciertamente son señales, iglesia. Y nos enfocamos más en las señales que en realmente ver que revelación nos habla de una iglesia vencedora. Y este tiempo nos está provocando, nos está llamando, nos está desafiando a ser esa iglesia vencedora que aparece en el libro de Revelación. Entonces, iglesia, es tiempo de empezar a avanzar, a ser una iglesia vencedora, una iglesia con una posición en Cristo, una iglesia que es el instrumento de Dios que transportará la gloria del Padre. Aleluya. Una iglesia que vive consciente del Dios que porta y que es el prototipo de Cristo. Somos los primogénitos, somos los hijos de Dios. Jesucristo es el prototipo para poder ser la imagen perfecta a lo cual tú y yo hemos sido creados, para la manifestación y para la expresión del reino. Hablar del reino, iglesia, es hablar del reino espiritual, el reino en el espíritu en el cual debemos de vivir y gobernar. A veces hemos confundido el reino con riquezas en lo material, pero hablar del reino es hablar de el ambiente espiritual en el cual Dios nos ha establecido. Yo creo fuertemente que esta situación nos está provocando a la iglesia a vivir realmente en lo que somos, una vida en el espíritu, movernos en el espíritu, caminar en el espíritu y realmente ser guiados por el espíritu. No podemos ser guiados por el Espíritu si no entendemos y no creemos que vivimos y habitamos en el Espíritu. ¿Se está gozando en esta mañana, iglesia? Una iglesia que ha nacido del agua y del Espíritu. Una iglesia vencedora. Una iglesia que vence al mundo y se sobrepone a este siglo. Oh, dice la palabra, no te conformes a este siglo, no te conformes a la forma de pensar de este siglo. Es un asunto de mentalidad, es un asunto de tu mente que se conforma al sistema. Hemos sido conformados al sistema religioso, hemos sido conformados y nos hemos conformado a las situaciones y no a Cristo. Tenemos que ser y vivir conforme a Cristo. La palabra conforme es ser conforme, ser hechos conforme, vivir conforme Cristo es. Bien lo decía la Escritura, todo lo que es nacido de Dios. ¿Cuántos nacidos de Dios pueden creer y declarar en esta mañana? Dice que todo lo que es nacido de Dios, aleluya, vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Oh, iglesia, tú has nacido de Dios, eres nueva criatura, tienes nueva naturaleza en Cristo. Entonces eres preparado para vencer al mundo. Paso número uno en esta mañana. La crisis que estamos viviendo nos da una oportunidad de una nueva temporada para la manifestación de Dios. Oh, iglesia, esta crisis que estamos viviendo no es nada más y nada menos que una oportunidad que Dios le da a la iglesia para manifestar la vida de Dios, para expresar esa vida. En japonés, la palabra crisis significa oportunidades. Y si no te acoplas a este siglo y transformas tu entendimiento, créamelo, no descartes que en medio de esta crisis mundial habrá oportunidades divinas. Dios desatará tiempos de expectación, tiempos de refrigerio. Wow, todos estamos anhelando esto en estos días, y más la humanidad. Pero iglesia, no descartes que en medio de esta crisis Dios va a transformar esta tragedia en gran triunfo, donde la gloria, la misericordia de Dios sigue de pie sobre nosotros. Dios quiere desatar una expectación y nos quiere dar un tiempo de refrigerio en esta nueva temporada. Una temporada que sí está iniciando con una pandemia, está iniciando con terror, con temor, con pánico, pero Dios se quiere glorificar. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. Y sé que la iglesia va a despertar. Yo sé que la iglesia va a despertar y va a tomar su verdadera posición.
Nuestra postura, nuestra posición no es lo que sabemos hacer, no es lo que podemos hacer en nuestras fuerzas, no es la inteligencia para hacer crecer una iglesia. Nuestra verdadera posición es una persona, y es nuestro Señor Jesucristo viviendo en nuestras vidas, dirigiendo nuestras vidas, conduciéndolas a una nueva temporada. Y esa nueva temporada es: Dios te hace un reto a que empecemos a vivir lo que somos. Somos la iglesia en el Espíritu. Entonces, cada crisis que llegue a tu vida es una oportunidad para que Dios se manifieste. Cuando Dios se manifiesta a tu vida, Él quiere hacer acuerdos contigo. Él quiere hacer acuerdos con la iglesia. Oh, iglesia, Dios está esperando que volteemos a un lado y nos desenfoquemos de todo lo que estamos haciendo. A veces creemos que lo que estamos haciendo es para Dios, y ciertamente lo hacemos con ese corazón, pero Dios te dice: es tiempo de que tú hagas acuerdos conmigo. Quiero que conduzcas a tu iglesia, quiero que conduzcas a mi iglesia a vivir en el Espíritu, que entiendan que ellos son espíritus vivientes, porque mi Hijo pagó un gran precio y vive en ellos. Ese es un Dios intrínseco, Jesucristo viviendo en ustedes. Ya no hay necesidad de buscarlo externamente en un Dios ambiental, sino un Dios que vive y reina dentro de nosotros. Oportunidad es una expectativa de una temporada de la manifestación de Dios. Pero esta expectativa, escuche esto, está basada en la palabra revelada. Pastor, yo todos los días, cada servicio, Dios me revela palabra. Una cosa es escuchar la palabra, y otra cosa es que se te sea revelada a tu espíritu. Y cuando es revelada a tu espíritu, le empiezas a dar sentido a la palabra revelada, a la palabra de poder que proviene de Dios. Aún dice la palabra para este tiempo, dice: en el mundo tendrás aflicciones. En este mundo vas a tener aflicciones, y creo que las estamos viviendo. Estamos llenos de miedo. ¿Qué va a pasar? Estamos cerrando la iglesia, las puertas por un tiempo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder con las finanzas? ¿Qué va a suceder con la gente? ¿Se va a desanimar? Bueno, yo sé que en la mente de cada siervo, de cada pastor, viene eso. Pero Dios nos recuerda en esta mañana, dice: en el mundo vas a tener aflicciones, pero confía que yo soy tu Dios, que yo envié a mi Hijo que vive y reina dentro de tuyo. ¿Quieres ver a mi Hijo reinar? Déjalo reinar en tu vida. Pero confía, dice, porque yo he vencido al mundo. Entonces, tuya será la victoria. Cada crisis que quiera venir, déjame decirte en esta mañana, y lo siento decírtelo desde el fondo de mi corazón, y yo sé que viene de parte de Dios, pero cada crisis que venga a querer robar tu identidad y meterte en un estado de depresión, en un estado de pánico, en un estado de condenación, dice Dios: las convertiré en oportunidades. Y tu expresión y tu expectación bajo la luz de tu entendimiento del reino provocará, fíjate, provocará que mi gloria se manifieste en ti, se manifieste en tu familia, en tus metas, en tus sueños, en todo lo que emprendas en tu vida. No temas, porque yo soy tu Dios. Yo soy el Dios que te habita, el que te sostiene con la diestra de mi justicia. Y mis planes para ti y sobre tus generaciones siguen vigentes, porque yo he enviado a mi Hijo, derramó su sangre carmesí para habitar en ustedes y darles una esperanza de gloria. Estás dentro de mi propósito eterno. Mire lo que dice Jeremías 29:11, un versículo que todos lo hemos recitado, lo hemos dicho, lo hemos predicado. Pero dice: porque yo sé muy bien, dice el Señor, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. No se desesperen. Yo sé bien los planes que tengo para ustedes, afirma, dice el Señor. Lo declara el Señor, tu creador, tu hacedor.
Afirma el Señor, dice, planes de bienestar y no de calamidad. Tengo planes de bienestar, de prosperidad, de bendición y no de destrucción. Dice, a fin de darles un futuro, wow, un futuro y una esperanza. Qué poderoso, qué precioso es saber que nuestro futuro no es incierto. Nuestro futuro no está determinado por las situaciones que estamos enfrentando. Nuestro futuro se encuentra en Cristo, el que nos habita. Paso número 2. La existencia de la iglesia, la existencia tuya, la existencia de la iglesia es para impartir esperanza por medio de la vida impartida de Cristo. Cuando tú estás consciente y vives con esa seguridad, con esa conciencia de hijo amado, perdonado o predestinado, empiezas a vivir que tu existencia y a creer que tu existencia como iglesia es para impartir esperanza por medio de la vida impartida de Cristo. En medio de estas situaciones, en medio de estas noticias en esta mañana, yo te tengo una nueva. Cristo en ti, Cristo en vosotros, decía el apóstol, única esperanza de gloria. ¿Bajo qué óptica estás mirando la iglesia? ¿Bajo qué óptica? ¿Bajo qué lente tú estás mirando la iglesia? ¿Bajo qué óptica, te estás mirando a ti mismo como hijo heredero, como hijo amado, como hijo aceptado? ¿Te miras bajo la óptica del reino o te miras bajo la óptica de la religión? Porque si es por la óptica de la religión nos ha malformado. Ahí ha habido una mala formación en la iglesia de nuestro tiempo, en la iglesia de este siglo XXI. Si vives bajo esa óptica, te vas a asustar con todo lo que estamos viviendo y no vas a moverte en el espíritu porque estás moviéndote bajo la óptica de la religión. Pero si empiezas a moverte bajo la óptica del reino, wow, será diferente. Porque estás seguro y consciente que tú vives en el reino y el asunto del reino no es asunto de materiales, no es asunto de dinero, no es asunto ni de bebida ni de comida, sino de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu, dice su palabra, en el Espíritu. Muchos servimos a Dios, buscamos de Dios, vivimos en la vida cristiana porque empezamos bajo nuestra necesidad. ¿Estamos bajo la óptica de nuestra necesidad o bajo la óptica de la revelación del Padre? Creo que la semana pasada yo hablaba con la iglesia, el mensaje que tuvimos todavía aquí en vivo, y Jesucristo les preguntaba a sus discípulos: ¿quién decís vosotros que soy? Algunos de ellos dijeron: tú eres uno de los profetas, tú eres Elías. Cada quien tenía su propia percepción de quién era Jesús. Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesucristo le responde: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, sino su Santo Espíritu. Los discípulos definitivamente y la gente que seguía a Jesús lo seguían por su necesidad. Muchos de nosotros estamos en la vida cristiana, la iniciamos porque nos acercamos por medio de nuestra necesidad y servimos a un Cristo que cumple y suple nuestras necesidades, a un Cristo personal. Pero Cristo decía: yo quiero que ustedes vean al Cristo global, vean al Dios global, al Dios que se expande en todas naciones. A Pedro se le reveló por medio del Espíritu. Yo espero que en esta mañana Dios revele a tu corazón, Dios transforme tu mente,
te cambie tu entendimiento y empieces a mirar a la iglesia en el Espíritu, para que sea revelado por medio de Él. Si no es por medio del Espíritu, tú y yo vamos a continuar creyendo que la iglesia es venir a estas cuatro paredes, que esta es la iglesia y esta no es la iglesia. Tú y yo somos la iglesia, tú y yo somos el altar de Dios, tú y yo somos el templo del Espíritu Santo, el cual Él posa y vive y reina con nosotros. Recuerdo, iglesia, que recién casado, mi esposa y yo nos invitaron a una reunión de multiniveles. Yo creo que muchos de ustedes han experimentado el asunto de los multiniveles. Nos vendieron la idea de cómo hacer mucho dinero. Inclusive nos llegaron a decir que podíamos hacernos ricos. Y nos hablaron al oído, nos invitaron a reuniones y nos sedujeron a entrar con $500, con la promesa de que nuestra situación financiera iba a cambiar. Y la gente hizo dinero en ese tiempo, yo recuerdo. Pero de repente sucedió algo catastrófico. De repente esa pirámide se colapsó, se derrumbó. Y muchos fuimos estafados, muchos fuimos engañados. ¿Y qué cree? Empezó en nosotros a venir de la noche a la mañana una gran desilusión. Todo lo que nos habían prometido era una fábula, era una mentira. Hubo una decepción personal y empezamos a tratar de buscar a los culpables. Nos invitaron a entrar a un asunto de multiniveles. Quiero decirles en esta mañana que la religión nos ha vendido, escuche esto, a una iglesia de multinivel. ¿Qué nos dicen? Pase al altar. Pase al altar de Dios, pase aquí al frente, es el altar, cuando tú eres el altar. Pase a recibir poder, cuando el poder ya está en ti. Pase a buscar de Dios, pase a buscar más de Dios, cuando Dios está en ti. Pase al altar y todos sus problemas van a ser solucionados. Pero cuando llegan tiempos como estos, tiempos de pandemia, se desmoronan, se colapsan juntamente con eso, quedando al descubierto su fragilidad humana. Ahora es cuando muchos predicadores y que hablan del poder, del empoderamiento, no saben qué decir. Hay una queja: usted me vendió esto, ustedes me dijeron que todo iba a estar bien en la vida. Una iglesia de multinivel, una iglesia que está en la vida cristiana por su necesidad. Yo llegué a la iglesia porque ahí mi vida fue cambiada, fue transformada. Venimos, alabamos a Dios, brincamos, hablamos en otras lenguas, hacemos tantas cosas y creemos que ya estamos en el Espíritu. Pero en la semana entramos a la triste y verdadera realidad, donde todo eso se desmorona, y así ha sido la vida del creyente en sube y baja. Una iglesia de multinivel, donde la vida cristiana está basada en su necesidad. Sirve a Dios dentro de la iglesia, se involucra en una asignación, en un ministerio. Adoramos, hay gente que adora, que es parte de un ministerio de música, de alabanza. Hay gente que enseña, hay gente que diezma, desarrolla una asignación, pero ve a Cristo objetivamente y no lo mira subjetivamente. ¿Por qué esto le digo? El mirar a Cristo objetivamente es mirar a un Cristo personal, a un Cristo ayudador, un Cristo que está contigo, un Cristo que prometió ayudarte, un Cristo donde tú esperas que las promesas de Él se cumplan. Pero cuando ves a Cristo de una manera subjetiva, como te ves la iglesia de una manera subjetiva, te mirarás, como decía el apóstol Pablo, con Cristo, juntamente con Cristo. Estoy yo crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Curiosamente, el hombre de Romanos 7, si usted ha leído la Biblia, el libro de Romanos 7, es un hombre
que miraba a Cristo de una manera objetiva. Mirar a Cristo de una manera objetiva es mirar la cruz y decir: gracias, Dios, porque moriste por mí. Gracias porque me perdonaste. Gracias porque mis pecados son perdonados. Los pasados, los presentes y los futuros, tú los perdonaste. Estamos mirando a un Cristo objetivo. Miramos a Cristo objetivamente. Y ahí vemos la mayor parte de la iglesia en nuestro tiempo, sirviendo a un Cristo personal, a un Cristo objetivo. Miramos todo objetivamente, pero no nos miramos juntamente con Él. Ciertamente, para que tú y yo podamos vivir en el Espíritu, que realmente la iglesia es un asunto no de paredes, es un asunto del Espíritu. La iglesia es Espíritu. Y cuando empezamos a mirarnos subjetivamente con Cristo, es cuando morimos, es cuando nos miramos muertos al pecado, muertos a la traición, muertos al engaño, muertos a cualquier tipo de emoción y sentimientos, que enfrentamos a diariamente como iglesia. Mirarte subjetivamente con Cristo es mirarte, como decía Pablo, juntamente con Cristo. Considérense, decía el apóstol Pablo, es tiempo de considerarse muertos juntamente con Él, porque el hombre de Romanos 7, Pablo empieza a decir: miserable de mí, soy un miserable, amo a Dios, amo a Cristo, lo estoy sirviendo, pero lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer es lo que hago. Esa es la condición de nuestro tiempo, del creyente. ¿Por qué? Porque ha seguido a Cristo por su necesidad, lo ha mirado objetivamente y no se ha mirado subjetivamente. Yo le estoy hablando a la iglesia de Cima Vida Nueva, y el que me escucha, estoy hablándole a la iglesia de Jesucristo. Es tiempo que la iglesia empiece a mirarse subjetivamente, juntamente con Cristo crucificado, para poder morir y resucitar a realmente una nueva vida. Porque podemos tener cambios de vida, podemos tener cambios de vida en la vida diaria, pero hay ciertos cambios que son pasajeros, basados en emociones, porque cumplieron y suplieron mi necesidad. Pero los cambios que son eternos es cuando tú mueres en Cristo y resucitas a una nueva vida. Quiero aclararte, iglesia, que tú eres la iglesia, no estas cuatro paredes. Ese tipo de iglesia que sirve a un Cristo personal y no a un Cristo global. Se sentirán desubicados por no congregarse religiosamente en una iglesia, ¿verdad? Entre comillas. Ahora tal vez se van a sentir frágilmente desnudos al decir: no es lo mismo estar ahí en la iglesia, no es lo mismo estar aquí. Es tiempo de resplandecer, es tiempo de empezarnos a mirar, no religiosamente como iglesia, sino en el Espíritu. Creo que hemos estado tan ocupados haciendo la iglesia que nos hemos olvidado de ser la iglesia. La diferencia del ser y el hacer es una gran diferencia. A Dios le interesa más el ser de tu vida que tu vida del ser, espíritu, hijo, amado, perdonado, justificado, predestinado, crezca, y no tanto el hacer. El hacer es importante, pero el hacer es el resultado del ser. Por eso yo te estoy hablando en esta mañana que tú eres la iglesia. Y cuando empiezas a mirar que tú eres la iglesia, los pastores, las iglesias, vamos a empezar a descansar, porque cada uno de la iglesia está tomando su postura, su posición por revelación, por la palabra revelada, y empezará realmente a tomar en serio quién es en Cristo, quién es como iglesia. Hoy es cuando nos toca descubrir. Hoy es cuando nos toca descubrir si somos iglesia de cuatro paredes, de edificio, o si somos la imagen viva, o si somos la expresión viva de Cristo en esta crisis mundial, o si somos la iglesia o una iglesia que se levanta y empieza a resplandecer en medio de una nación y en medio de un mundo entero. Iglesia, es tu tiempo ha llegado, es nuestro tiempo de resplandecer
y volvernos a Dios. Es tiempo de dar una vuelta y dejar en cierta forma, así como estamos haciendo una pausa hoy, hacer una pausa y empezar a creer lo que Dios demanda. Dios quiere que empecemos a conocerlo como Él quiere ser conocido, no tanto como tú quieras conocerlo, como tú lo has conocido. Pero es tiempo, tu tiempo ha llegado para resplandecer como iglesia, para volvernos a Dios. Dice el profeta Daniel: levántate, levántate y resplandece. Es Dios hablando en esta mañana. Mira, es una palabra de revelación a nosotros. Tal vez lo has leído muchas veces, pero si lo empiezas a leer y a mirarlo por revelación en el Espíritu, dice Dios en esta mañana: levántate, pastor, iglesia, levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. Tu luz ha llegado, la gloria del Señor brilla sobre ti. Y empieza a creer que es la gloria de Dios la que brilla. No es lo que hacemos, no lo que contenemos, no lo que edificamos. Es tiempo que la gloria de Dios empiece a brillar sobre ti, sobre la iglesia. Dice versículo 3, versículo 2 dice: mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Pero la aurora del Señor brillará sobre ti. Oh, qué tremenda palabra, iglesia. Pero la aurora del Señor brillará sobre ti, sobre ti, sobre tu generación, sobre tus proyectos, sobre tu hogar, sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu matrimonio. Dice: brillará sobre ti. Y sobre ti se manifestará su gloria. Aleluya. La gloria del Señor se quiere manifestar entre su iglesia. Paso 3. En medio de estas malas noticias, yo te tengo una nueva en esta mañana. Y es poderosa, iglesia. ¿Sabe cuál es? Que Dios está sentado en su trono. Y Él está en control de todo. Si Él está sentado en el trono, es porque Él ya venció de antemano todo principado, todo gobernador de las tinieblas, y ahora Él está sentado en su trono. Entonces Él está en control de todo. Yo quiero decirle a todas esas personas que están sufriendo, batallando, luchando: Dios está en control de todo. Es tiempo de volvernos a Cristo. Es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de comprender que en Él está la vida, que en Él está la respuesta, en Él está nuestra salvación. Si Él está en control, es porque Él es soberano. Él es soberano. Todo lo que está pasando no es asunto de culpar a Dios. Todo lo que está pasando, iglesia, ya había empezado desde el huerto del Edén. Desde ahí empezó esta situación. Solamente son los efectos que estamos recibiendo. Dios está en control de tu vida. Está en control en los momentos agradables, porque qué bonito es servir a Dios cuando todo va bien, ¿verdad? Todo el mundo sirviendo a Dios, asistiendo, comprometidos, ayudando en las finanzas en la iglesia. Espero que esta situación nos ayude, iglesia, a afianzarnos aún en el dar a Dios. Pero Dios está con nosotros no únicamente en los momentos agradables, sino también en los tiempos desagradables. Y podemos decir como Job: yo sé que mi Redentor vive en medio de esta crisis. Yo sé que Él es fiel. Esta situación, iglesia, de salud mundial y nacional, y otras más que vendrán, porque están escritas, pero no para que te atemorices, para que te llenes de pánico. No podrán, iglesia, hacerte frente. No podrán hacerle frente a una iglesia que manifieste a Cristo. Aún Dios en su palabra nos lo confirma: nada te podrá hacer frente. Sí,
Nada te podrá hacer frente, nada podrá hacerte frente, hacerle frente a una iglesia que es la habitación de Dios. Y aún dice la palabra que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿No se goza por eso? El que habita, estamos hablando del que habita y el que nos habita. Y bien dice la palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Oh iglesia, si crees fidedignamente que tienes y eres nueva naturaleza en Cristo, entonces eres la iglesia que habita en el abrigo del Altísimo. Y ninguna peste destructora ni plaga tocará tu morada. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo del Cordero ha sido pintada, ha sido untada en los tinteles de nuestras vidas, de nuestros hogares, de nuestras familias, de nuestros proyectos, de nuestras finanzas. Entonces, iglesia, es tiempo de creer que ni plaga ni peste destructora va a compenetrar, porque la sangre de Cristo nos ha cubierto. De hecho, cuando Dios te mira a ti, no mira tus errores, no mira tus faltas, no mira tus temores. Cuando Dios te mira a ti, mira la sangre de Cristo. Porque si Él nos mirara a nosotros, estuviéramos fulminados. Pero gracias por la gracia redentora de Dios, que por esa sangre derramada tenemos acceso a esa cobertura. Sé que estás allí, iglesia, en la comodidad de tu casa. Sé que estás ahí con tus hijos, con tu familia. O tal vez estás en la recámara tomándote un cafecito en esta mañana y disfrutando de este servicio. Pero estás tal vez con la convicción revelada por la palabra y por el Espíritu que no dependes de un edificio para ser iglesia. Yo te lo digo en esta mañana: no dependemos de un edificio para ser iglesia. El mundo nos ha vendido esa idea, la religión nos ha vendido esa idea de multinivel. Pero no dependes de un gran edificio, no dependes de una gran congregación para ser iglesia. Aún dice la palabra: donde se congregan 2 o 3, ahí estoy yo en medio de ellos. Ahí estoy yo manifestándose, porque me tienen en el centro de su vida. Hay algo en común en esa reunión, que es Cristo Jesús. Aún la palabra no lo dice, iglesia. Donde están 2 o 3 congregados, siendo iglesia, con la mentalidad y bajo el entendimiento y el orden de una iglesia en el Espíritu, de una iglesia del reino, de una iglesia del nuevo pacto, el que es glorificado es Cristo en medio de nuestro. En medio de esta situación pandémica, iglesia, Dios quiere ser Dios. Aleluya. Dios quiere ser Dios en tu vida. Cuando tú y yo le empezamos a dar a Dios el lugar que a Él le pertenece, Dios empieza a crecerse en nosotros, iglesia. No es todo lo que tú hagas para que Dios se crezca. Es tiempo de ser esa iglesia del Espíritu. Y Dios nos ofrece una buena oportunidad a través de esta crisis de ejercer, escuche esto, el sacerdocio del creyente. Triste y desafortunadamente, en nuestras iglesias, ya sea de 100, de 200, de 1000, de miles, solamente un pequeño grupo son los que desarrollan un sacerdocio como creyentes. Pero Dios nos está provocando a través de esta crisis para que todos seamos partícipes, todos seamos uno en Cristo. Así como el Padre es uno con el Hijo y el Hijo uno con el Padre, así Dios quiere, dice, que seamos uno en Él. Él nos ofrece esa oportunidad a través de esta situación de empezar a ejercer el sacerdocio del creyente. Ahí donde estás en tu sala, es tiempo
Tú puedes decir, bueno, yo no soy el pastor de la iglesia, lo necesitamos aquí. Es tiempo que empieces a ejercer ese sacerdocio al creyente, el cual hemos sido llamados. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz. Ha llegado tu luz. Es tu tiempo. Iglesia, es tu tiempo. Oh, iglesia amada, es tu tiempo. Iglesia redimida, es tu tiempo. Iglesia justificada, es tu tiempo. Que nada venga a detener tu avanzada. Que nada nos detenga. Es tiempo de operar en el Espíritu. Es tiempo de liberar esa vida que llevas dentro. Tal vez has llevado la vida de Jesús encapsulada, muy guardada ahí dentro, pero necesita ser liberado. Necesitamos liberar. Cuando Dios envió a Jesús a este mundo, lo depositó en el cuerpo de Jesús, en un cuerpo humano, y Jesús lloraba porque dentro de él estaba Cristo, y él sabía que tenía que ir a la cruz para liberar a Jesucristo, liberar esa vida, hacer el cumplimiento y decir: hasta aquí he cumplido. Es tiempo de operar, de liberar a esa vida que llevas dentro. Es tiempo de dejarla fluir. Es tiempo de proclamar en medio de esta crisis de incertidumbre, tal y como Pablo les habla a los romanos sobre su postura ante las adversidades. Y mire lo que dice Romanos 8:35 al 39. Decía el apóstol Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución. ¿Quién me puede apartar de ser iglesia? ¿Quién me puede apartar de empezar a vivir esa vida a la cual Dios me ha llamado? El hambre, una pandemia, una desnudez, el peligro o cuchillo. Dice, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Pero dice, antes de todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, o sea, nada, iglesia, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Iglesia, nos toca proclamar, nos toca establecer nuestra posición en Cristo, vivir en nuestra posición y vivir en nuestra condición. Un Cristo personal, un Cristo global. Nuestra condición: servimos a Dios, amamos a Dios, hacemos tantas cosas para Dios, pero no deja de ser nuestra condición. Pero nuestra posición es cuando ya nos consideramos muertos y vivos para Cristo. Y el fundamento es diferente, porque el fundamento es Cristo. El fundamento no es la denominación, el fundamento no es la religión, el fundamento es Cristo. La iglesia de este tiempo va a tener que tornarse a empezar a hablar de Cristo y nada más de Cristo, que sana y salva y perdona y justifica. Nos toca proclamar, iglesia, y establecer nuestra posición en Cristo. Nos toca resplandecer como iglesia, una iglesia bajo el orden y bajo el entendimiento del reino, que opera en el entendimiento de un Cristo global y no de un Cristo personal, de gente entendida, que se le ha sido revelada su espíritu, que su mente y su entendimiento ha sido transformada. Yo quiero decirte algo, iglesia, en medio de este temor,
la iglesia sigue abierta. Las puertas se cerraron y estamos espantados porque los templos y las iglesias están cerraron sus puertas. Pero iglesia, la iglesia sigue abierta. Los que están cerrados son los edificios, los lugares que les llamamos iglesia, que les llamamos templos. Pero tú eres el templo del Espíritu Santo, tú eres la iglesia de Jesucristo. Pero la iglesia de Cristo está abierta las 24 horas, está abierta los 365 días del año. Y recuerda, Dios está sentado en el trono. Dios sigue sentado en el trono y Él está en control de tu vida. Solo te animo a que te levantes y resplandezcas en este tiempo con autoridad, con dominio y con gobierno. Oh iglesia, porque esa es la postura, esa es la posición que Dios le ha dado a la iglesia. Una posición de autoridad, una posición de dominio y una posición de gobierno. Tres palabras tan importantes. Tú y yo tenemos autoridad sobre todas las cosas, porque el Rey de Reyes, Señor de Señores, nos habita y vive en nosotros. Y no vive en nosotros para hacernos sentir a gusto, para vivir felices. No, iglesia. Él vive en nosotros para que nosotros seamos su autoridad, para que nosotros empecemos a tener dominio sobre todas las cosas y empezar a tener un gobierno que no tiene nada que ver con lo terrenal, sino un gobierno celestial. Ahí donde estás en tu casa, amigos que se conectaron a esta plataforma de Facebook, Cristo es la única esperanza de gloria. Y si tú no vives con esa percepción que Él te habita, Él vive en ti, será muy difícil que llegues a sentirte en reposo y en tranquilidad. Es tiempo de resplandecer. Familia, ¿y dónde estás? Familia hermosa, preciosa, de Cima Vida Nueva. Dios nos va a llevar. Dios está provocando a través de esta crisis para una nueva oportunidad. Una oportunidad para llevarnos a otro nivel. Las iglesias están optando por tener sus servicios en vivo. Creo que Dios nos está retando, nos está desafiando. Hay que mucha gente quiere alcanzar. Sí, mucha gente quiere que Cristo venga. Están levantándose muchos profetas por ahí. Hasta dicen que los Simpson también ya profetizaron. Caray. Pero es tiempo para nosotros como iglesia, que en medio de todos los tiempos Dios tiene un ciclo y tiene una nueva temporada. Y esta es tu temporada, iglesia. Este es tu tiempo para levantarte y resplandecer. Y vamos a alcanzar a los no alcanzados a través de esta plataforma, a través de los medios, a través de las redes sociales. La iglesia de Jesucristo habrá de manifestarse, habrá de ser la expresión de Cristo mismo aquí en la tierra. La gente necesita ver a Cristo en ti. No necesita ver tu iglesia, no necesita ver lo elocuente que tenemos. No, iglesia, la gente necesita ver a Cristo resplandecer en ti. Es tu tiempo de brillar. Decía, a mí me toca menguar para que Cristo crezca. Y si esto nos está impulsando a menguar para que Cristo crezca, esto está valiendo la pena, iglesia. Ahí donde estás, tú si puedes ahí en familia tomar la mano de tus hijos, de las personas que están contigo. Hagan un círculo de oración y empecemos a interceder y orar por las naciones, por los gobernantes de cada país, por nuestro presidente, por nuestra nación. Es una amenaza inminente lo que estamos viviendo. Es algo serio, iglesia. Pero es el tiempo de que tú y yo empezamos a
contaminar las atmósferas con la gloria de Dios que nos habita. Pero si la tienes encapsulada religiosamente, nada más ahí ocupado y entretenido el día domingo y entre semana, no vamos ni a espantar las mosquitas que andan frente de nosotros. Pero si bajo esta revelación lo crees, créeme, iglesia, que habrá una conmoción espiritual en las atmósferas y la gloria de Dios empezará a manifestar y la iglesia ataviada empezará a vestirse de gloria y empezaremos realmente a ser la iglesia en la cual Jesucristo dirá: es tiempo de recogerte, es tiempo de que estés conmigo. Pero por lo pronto quiero que seas luz. Es tiempo que te levantes y resplandezcas en medio de un mundo desesperado. Ahí conmigo, ora conmigo. Padre, en esta mañana queremos orar por todas las naciones. Oramos, Señor, por cada gobernante, por cada presidente que lleva adelante su nación. Toma el control, Dios, de las naciones. Oramos por nuestra nación, oramos por el presidente de los Estados Unidos. Sabemos, Dios, que estamos enfrentando esta crisis y algunos están entrando en terror, en pánico. Y Dios, pero es nuestro tiempo de poder manifestar y expresar, aún con una palabra de ánimo, con una palabra de decir: Dios sigue en el trono, Él está en control. La gente está vulnerable a ti y queremos ser ese instrumento. Dios, úsanos. Dios, oramos por todos los negocios. Sabemos, Dios, que están empezando a haber pérdidas. Empresas pequeñas han cerrado en todas partes de esta nación. Algunos en unos estados y otros empezarán después. Pero estamos previniendo un desorden financiero en nuestra nación. Esta nación fue fundada, Dios, bajo tuyo. Y nosotros, la iglesia, queremos retomar esa postura, Dios. Por lo tanto, oramos por nuestro presidente, oramos por todas las naciones en esta mañana. Padre, oramos por nuestros hogares, nuestras familias. Creemos fidedignamente, Dios, que tu sangre derramada como Cordero Divino nos cubre nuestros hogares, nuestras vidas, y estamos debajo de tus alas. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Padre, a ti sea la honra, a ti sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, iglesia, por tu tiempo. Gracias por haberte tomado el tiempo. Esperamos que la semana entrante yo les estaré comunicando, pero lo más seguro es que vamos a continuar de esta manera, teniendo nuestros servicios en vivo para seguir adelante. Antes de terminar, únicamente quiero dejarles este mensaje. Como ustedes saben, es un desafío enorme, iglesia, cerrar las puertas de un lugar, cerrar las puertas de una iglesia. Es un desafío enorme en cuanto a lo financiero. Pero déjame decirle que no vamos a dejar de funcionar como iglesia. No, nosotros no nos vamos a detener. Yo les animo a todos ustedes de la casa de Cima Vida Nueva, que son pilares financieros, que han venido sembrando y han venido sosteniendo nuestra casa. No dejen de hacerlo. Pueden ingresar a la página de cimavidanueva.com y ahí se ha creado una forma, una manera muy práctica para que tú puedas sembrar tus semillas, puedas sembrar tus diezmos, tus ofrendas, mismas que ha hecho posible que sigamos adelante. Si se te dificulta hacerlo, puedes enviarlo por correo o puedes venir aquí a las instalaciones y dejarlo aquí. Pero la iglesia obviamente sigue. Vamos a continuar. Y yo, como pastor, quiero decirte en esta mañana que te necesito más que nunca. Más que nunca te necesito. Necesito que me ayudes a que esto no se detenga,
Créalo, iglesia, que es un gran desafío para tantas iglesias. Es un gran desafío para tantos pastores que han tomado la decisión de hacer una pausa y cerrar las puertas de su lugar. Y la única forma de continuar adelante es seguir apoyando a través de nuestras finanzas. Yo creo que tú eres una columna financiera y aún dice el Señor: probadme ahora en esto y verás que os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobre y abunde. Gracias por tu tiempo, iglesia. Nos estamos mirando la semana entrante a través de esta plataforma de Facebook y esperamos que tengas un día excelente y maravilloso, que la paz de Dios y su gracia sobreabunde internamente en tus vidas. Bendiciones y que tengan un excelente día. Les amo, iglesia. No alcanzaría